Ya. Ok. Ahí, Alejandro. Ok, pues ya entonces Ya puedo entrar. iniciamos. Hola, Alejandro. Te estábamos esperando. Hola. Sí. Mariana dice que no va a poder entrar, que se siente un poco indispuesta, pero al menos ya respondió. Ok. Y ni de Fanny ni de Monse sabemos nada. Entonces, bueno, la clase pasada habíamos quedado que íbamos a hablar un poco lo de lo que son inteligencias múltiples, ¿cierto? Ajá. Parte de otro de los procesos mentales. Me pregunto por qué Sasco le hace así. Bueno, parte de los procesos mentales es la inteligencia. Entonces, la inteligencia la vamos a ver como la capacidad para entender, comprender o simplemente para poder estar resolviendo cualquier tipo de problemas que se nos enfrenten. O simplemente saber escoger las mejores alternativas para este problema o la situación que tengo en mi vida actual, o podría decirse. ¿Sí se comprende eso? Sí. Okay. Bueno, ahora, dentro de las inteligencias múltiples, esto fue diseñado en teoría por lo que es Howard Johnson. Espérame, déjame ver si no me estoy equivocando el nombre. Pero Howard Gardner, sí, exactamente, sí me estaba equivocando. Johnson es de otra cosa. Entonces, Howard Gardner, esta teoría en donde decía que las personas podían tener 8 tipos de inteligencias y cada una de estas va a estar sirviendo para resolver diferentes problemas en diferentes áreas. La primera inteligencia, ok, bueno, antes de iniciar con las inteligencias, y decía que si no tenía este tipo de inteligencia, la persona era capaz de desarrollarla. Desarrollarlo o potencializarlo. Entonces, perdón, yo mismo me doy cuenta de mis errores y es muy gracioso. Entonces, el primer tipo de inteligencia es la lingüístico-verbal. ¿Cómo? Lingüístico-verbal. Lingüístico-verbal. Este tipo de inteligencia se refiere a la capacidad de poder escribir, hablar o simplemente poder utilizar el lenguaje para entender diferentes tipos de conceptos, ideas, comprender el significado de palabras, o para escuchar y entender todos estos elementos lingüísticos. Entonces, una persona que tiene este tipo de inteligencia es una persona muy eficaz para poder expresar todas sus ideas, para hablar, escribir eficazmente. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en diferentes profesiones. Pudiera ser un político, religiosos, poetas, escritores, ¿qué más? Puede ser hasta un reportero. ¿Va muy bien? Sí. Okay. Sí. Bueno. Y entonces, tenemos otro tipo de inteligencia que sería la lógico-matemático. Esta inteligencia
pues va a ayudar, o las personas que tienen esta inteligencia son muy hábiles para calcular, medir, evaluar, trabajar con números o operaciones complejas, sobre todo que requieran como mucha precisión, identificar modelos, el método científico como tal, este razonamiento, lo van a comprender bastante bien. Entonces, son habilidades, por ejemplo, que puede tener un físico, un matemático, un científico de cualquier tipo de área. Entonces lo vamos a ver, por ejemplo, en un economista, lo podemos ver en ingenieros, por ejemplo, piensen un poco en Augusto. Yo sé que varios hemos hablado con él. Si tú le manejas a él un problema, el que Te lo quiera. hace más grande. En cierta forma sí, pero te va a explicar todo un método y una resolución diferente, ¿sí? No va a buscar tanto como atajos, sino que te va a empezar a dividir las cosas, ¿no? A ver, te va a sacar cada uno de los elementos, cómo interactúan, pero al final llega a una solución, ¿cierto? Pero sobre todo basado en un método, como en algo muy, muy lineal, muy estructurado. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, ahora, nos vamos a otro tipo de inteligencia, que sería la inteligencia espacial. ¿La inteligencia qué? Perdón. Espacial. ¿Espacial? Espacial. Ok. Espacial. No les alcancé a hacer diapositiva, pero si quieren se los hago como diapositivas la información. Por favor, así me es más fácil. Se las Yo complemento. sí la entiendo, pero como que me confundo con los nombres. No te preocupes, la complemento con... O a ver, déjenme ver si tengo la... Sé que aquí hay una forma de ir escribiendo. Ah, se los pongo en el chat. Así les voy poniendo. Entonces... ¿Esta cosa tiene chat? ¿Dónde? Sí. ¿Esta cosa tiene chat? Sí. Uy. ¿Dónde? Voy a ver, se los pongo. Me faltan las apóstrofes. Sí. Un segundo. Ya está bien, amor. Si quieres, hay una mamila con agua. Ok. Entonces, lingüístico. Ya encontré el chat. Sí. Ok, la primera fue lingüístico verbal. Ahí ya me equivoqué al escribirlo, pero bueno. La siguiente fue lógico matemático. No. ¿Sí lo ven? Ok. La siguiente que les voy a explicar ahorita es la espacial. Espacial, exactamente. Exacto, ya. Y bueno, entonces seguimos con eso. Entonces, esta inteligencia, pues nos va a ayudar sobre todo a poder pensar o analizar las cosas desde pues varias dimensiones o a comprender estas dimensiones, espacios, imágenes, poder tener como los conceptos de, valga la redundancia, de espacio. Y podemos representar lo que son ideas visuales, crear hasta las ideas en la mente. Por ejemplo, lo puedo ver como con una persona que quiere hacer un plano, puede ser un arquitecto, pudiera ser un diseñador de interiores, puede ser hasta un chofer,
porque requiere tener lo que es toda la habilidad de dimensiones. ¿Alguien de ustedes sabe manejar? Más o menos. Ok. ¿Alguno más? ¿Alguna vez se ha subido un carro a manejar? Poquito. Ok. Tengo un récord de 0 choques. Eso es bueno. Ok, a ver, piénsalo así. Aquí es el carro. Entonces, para poder, voy a agarrar esto, sí. Ok, aquí tenemos un espacio. Para poder entrar en un espacio así, se necesita hacer diferentes movimientos. Pero se supone que una persona que es hábil dentro de esta inteligencia espacial podría entrar en este pequeño espacio sin hacer tantos movimientos, que supone que solamente sería como estacionarse. ¿Cómo se llama? Sí. No sé por qué le puse Carlos Anselmo, si es Eduardo. A ver, les pongo el ejemplo más claro. Digámoslo así, que aquí está mi carro, pero quiero que quepa en este espacio, que está separado por 2 carros, de lado a lado. Entonces supone que yo tendría que llegar así y estacionarlo. Entonces, ¿cuál es el movimiento? Si tengo este pequeño hueco, ¿sí? Se supone que mi carro tiene que llegar desde afuera y lo primero que tengo que hacer es pararme un poquito como más adelante del hueco. Y voy a hacer solo 3 movimientos. Entonces me detengo ahí. Entonces, el primero es hacer reversa para irme metiendo. Y después es hacia adelante. Y el otro es para solo acomodarme. Se supone que esos son los movimientos que se hacen para entrar en cajón. ¿Se los han dicho a los que ya han manejado? Sí. ¿Qué tan hábiles son para eso? Pues la neta ni lo intenté. Poco. Suena complicado cuando lo empiezas a hacer, sí. Sí. Pero bueno, entonces, esa sería, por ejemplo, una habilidad espacial. Yo he visto personas que son... ¿Mande? ¿Te escuché un ruido de alguien, no? Nada, soy yo, te estoy jugando con algo. Ah, ok. Yo he visto personas que son muy hábiles, por ejemplo, manejando, que sin temerle, sin tanto pensarle, se meten en lugares demasiado estrechos, hacen maniobras muy fáciles. Entonces, esas son personas que tienen esta habilidad bastante desarrollada. Tienen muy medidos cualquier tipo de espacio o dimensión en su entorno. O por ejemplo, lo que es común es un arquitecto, un diseñador de interiores, hasta un albañil debe tener estas dimensiones muy bien definidas. ¿Sale? Ok. Bueno, de ahí nos vamos a ir a lo que es la siguiente inteligencia, que sería inteligencia musical. Lo voy anotando. Y bueno, como su nombre lo dice, va a ser personas que tienen pues mucha facilidad para entender partituras, para seguir ritmos, la armonía, un oído musical en donde pueden hasta percibir los tipos de sonidos, si son agudos, graves, si perdieron el ritmo en algún momento. Los sonidos como tal son una habilidad que ellos tienen y también pueden ser tanto muy hábil tocando algún instrumento, puede ser simplemente comprendiendo la música, o dirigiendo también música, por ejemplo, un director de orquesta, o simplemente un crítico musical. Y entonces aquí puede entrar también una persona que sea muy hábil para el canto,
o tocando cualquier tipo de instrumento, pero obviamente que lo sepa hacer. Porque si nos topamos con personas, por ejemplo, como yo no tengo esa habilidad musical para nada. He intentado tocar la guitarra, por ejemplo, y me decían que escuchara las notas. Dicen, a ver, mira, te voy a enseñar a hacer el círculo de sol. Entonces, cuando yo empecé a quererlo tocar, según yo, lo repetía igual que como me lo decían. Pero la realidad es que no. Yo no tenía ni el mismo ritmo, ni marcaba los tonos de la misma forma, ni con la misma fuerza. Entonces, totalmente se distorsionaban las notas. Pero para mí era lo mismo. Entonces, se requiere cierta habilidad para poder distinguir todos estos sonidos. ¿Vamos bien? Sí. Sí. ¿Alguno de ustedes toca algún instrumento? Creo que sí me habían dicho, ¿no? En el salón sí Pues, había alguien. instrumento tal cual no, pero a veces me pongo a jugar con la caja de ritmos. Ok. ¿Se requiere esa habilidad de todas formas? Sí, pero yo más que nada es como de que pues me pongo a jugar y de ahí, o sea, la base de todos los sonidos, bueno, de todas las bases, valga la redundancia, es ¿cómo se dice? Como un 4x4. Ajá. Es como el ritmo es ta, 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 más o menos así. Y a partir de ahí, como esta es mi base, pues ya empiezo a agregarle sonidos. Por lo general me gusta más agregarle lo que son guitarras y en determinados momentos hacer que retomen los bajos. Ok. Pero para generar una armonía requieres estabilidad, porque si no todo se vuelve un desastre. ¿Cierto? Sí. Sí. Por ejemplo, se lo puedes dar a tu maestra y yo no sé qué desastre puede hacer, que no es mi habilidad. Que podemos comparar lo que tú hagas contra lo que yo hago y te aseguro que va a ser una diferencia enorme y vas a ver que a lo mejor lo que yo haga no tiene sentido. Ok, bueno, entonces de ahí nos vamos a otro tipo de inteligencia, que es la kinestésico corporal. La escribo para que... Ok, la kinestésico corporal, ese tipo de inteligencia, más que nada va a ser como el control del cuerpo, es la parte de fuerza, resistencia, lo que es manipular objetos, habilidades físicas. Entonces, aquí, la persona que tiene esas habilidades es una persona que pueda tener fuerza, rapidez, flexibilidad, una destreza totalmente corporal. Y aquí, por ejemplo, me imagino yo mucho a un bailarín, por ejemplo, a una bailarina de ballet, que sus movimientos deben de tener mucha fuerza, pero a la vez también mucha precisión y delicadeza. Entonces, para poder manipular esos movimientos, requiere de un total control de su cuerpo. O, por ejemplo, un futbolista tiene que tener mucha resistencia para poder estar corriendo de lado a lado en la cancha. Y todavía precisión para que cuando le llegue el balón, poder anotar goles. Y de ahí nos podemos ir a varios deportes. Podemos hablar de atletismo, podemos hablar de voleibol, podemos hablar de natación, pero todo esto requiere tener el control de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, no solamente los atletas, también alguien
que requiere esta habilidad sería un actor, que si se fijan también su cuerpo es una herramienta para poderse expresar. Ujú. Ujú. Ok. Después de aquí nos vamos a otro tipo de inteligencia, que sería la inteligencia intrapersonal. Ujú. Intrapersonal. Ok. Como su nombre lo dice, es una inteligencia como muy personal o es interna, porque nos va a ayudar a poder tener una buena percepción de nosotros mismos, a poder utilizar este conocimiento en nuestra propia vida, en podernos organizarnos, dirigirnos, eh, comprender nuestras emociones, sentimientos, eh, podernos plantear metas, distinguir todo lo que somos nosotros, habilidades, debilidades, emociones. Entonces, tener un conocimiento total de nuestra persona. Entonces, al tener un conocimiento total de nuestra persona y un entendimiento, pues también nos vamos a poder dirigir o comprender o trabajar para que todo lo que estemos haciendo sea en beneficio de nuestra propia persona. Se me ocurre una persona, por ejemplo, que le guste mucho la parte de la meditación. Podemos hablar de alguien que tenga el control de sus emociones. Se supone que un psicólogo, y digo se supone que porque no todos tienen esta habilidad. ¿Qué otra persona? De hecho, cualquier persona que en su actividad diaria esté relacionándose con personas o esté dirigiendo personas, debe de tener esa inteligencia, ¿sí? Para no tener que estar mezclando sus propias emociones en las demás personas. ¿Sí? Ujú. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí no hay dudas todavía? No. Ok. Luego, de aquí nos vamos a la inteligencia interpersonal. El nombre es muy semejante, pero es lo contrario. Okay. La primera era interna y esta es externa. Se va a referir a las personas que son muy buenas por entendiendo al entorno, a las personas que están por fuera. Chicos, se va a cortar la llamada, voy a reiniciar otra para poder terminar este tema, ¿de acuerdo? Ok. Ok. Entonces cancelo esta y ahorita reiniciamos. Ahorita les mando la invitación de nuevo. Va. Okay. Ya está. Bueno, perfecto. Entonces estábamos viendo lo que es la inteligencia intrapersonal. Perdón, sí. No, interpersonal, perdón. La interpersonal les decía que era hacia afuera, para entender los sentimientos de las otras personas o de las personas que están en nuestro exterior. Que puede ser hasta la parte de ser empático. Es decir, me pongo en el lugar de las otras personas. Por ejemplo, si yo te veo llorando, pues no me voy a poner a reírme de tus sentimientos, sino tengo a lo mejor preguntar si tienes algo, si en algo te puedo ayudar. Ponerme a apoyarte en lugar de reírme o ignorarte como tal, ¿no? Además, hay personas que en serio no pueden lidiar con las emociones de las demás personas. Que para ellos eso es un conflicto.
O también puede ser como el poder reconocer estos sentimientos o emociones en los demás. No sé si les ha tocado ver con personas que dicen, ¿sí te diste cuenta? Personas ¿Cómo? bien ocupadas. Se le veía en la cara. Y a lo mejor ni se dieron cuenta, no lo vieron. Y cuando me preguntan, dicen, no, sí, es que estaba pasando por un mal día. No sé si les ha tocado conocer así. Sí. Bueno, entonces, estas personas, por ejemplo, se me ocurre dar un ejemplo de personas. Podríamos entrar con nosotros, con lo que son docentes. Tenemos que tener esta habilidad de poderlos identificar a cada uno de ustedes, cómo están, si están bien, si se les puede ayudar. Puede ser algún tipo de psicólogo. Personas que tengan a cargo personal, de cualquier tipo. Por ejemplo, podían ser hasta religiosos, algún tipo de administrador, por ejemplo, hasta en el área de recursos humanos, a mí me tocaba estar al pendiente de eso, que a lo mejor no me podía tener tanto con las emociones, pero sí podía saber si algo estaba bien o estaba mal y tratar de resolverlo de una forma muy discreta. ¿Sí? Ok, y la última inteligencia, porque solamente son 8, es la inteligencia naturalista. ¿Cómo? Naturalista. No. ¿Ok? Esta inteligencia más que nada nos va a ayudar, o es la facilidad que tienen de poder conocer todo su entorno. Desde, por ejemplo, de animales, plantas, poder reconocer estas variedades, hasta por ejemplo el cuidado de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay personas que no pueden tener plantas en su casa, no sé por qué, se les secan las plantas. Imagina que se traga un cactus. Sí, es más. Y por más de que sea un cactus, hasta se seca o se les descompone de alguna forma. Pero por el contrario, hay personas que son muy buenas cuidando estas plantas, que las reproducen, que pueden tener de cualquier tipo de plantas y hacen que todas se vean bonitas. O, por ejemplo, esta habilidad que tienen algunas personas para reconocer animales, saber su clasificación, el que comen, cómo son, todas las características. O alguna vez, no sé si escucharon a algún niño que estaba totalmente fascinado con los dinosaurios. Yo era ese niño. Ok. Hablabas de dinosaurios, imagino que podías decir, es que este dinosaurio es herbívoro, es así, tiene estas características, lo vas a distinguir de otro por esto y esto. Es muy semejante a este, pero tiene esta diferencia. ¿Sí? Entonces te pueden hablar de todos estos animales. Y eso depende también de la fascinación. A lo mejor dices, bueno, me encantaban los dinosaurios, pero no me gustan este otro tipo de animales. Pero simplemente estar hablando de, como tal, naturaleza. ¿Queda claro esto? Sí. Ok. Les voy a pedir, y con esto va a haber una pequeña tarea. Cada una de estas inteligencias, quiero que ustedes piensen en una profesión o en una persona que las use. ¿Cómo las usa? ¿Cómo es que usa este tipo de inteligencia? Traten de no darme los mismos ejemplos que yo les di. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, por eso les voy a subir este video para que ustedes lo tengan y puedan hacer a un lado todos los que yo fui diciendo. Y si puedo tomar uno de los ejemplos que yo les di, búsquenme una forma de cómo la usa sin ser las que yo ya dije. ¿Sí? Sí.
¿De acuerdo? Sí, Ujú. ¿es un ejemplo de cada una? Sí, un ejemplo de cada una. Vale. Ujú. Ujú. Maestra, y por ejemplo, ¿se lo puedo poner ahí mismo en como en el dictado, en el apunte? Sí, Ok, sí, sin gracias. problema. Ok, ¿cómo sienten esas clases, chicos? Bien, Mm, pero no es lo raros. mismo. No, yo sé. De hecho, algo que también se puede hacer y que voy a empezar a hacer, es que hoy no alcancé, voy a decirlo así, es a meterles también un poco mi pantalla para que pueda, por ejemplo, no sé, compartirles una imagen. Se me ocurre, no sé, déjenme abro un Word cualquiera y más o menos para que vean un poquito qué sería, ¿no? Ujú. ¿Sí se Ah, ven? Y entonces yo les puedo mostrar mi pantalla, Ok. ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor esto les ayudaría más. sí, creo que sí. Y entonces tratar de que sea un poco más semejante a lo que ya hemos trabajado. ¿Ok? Entonces, ¿no quedaron dudas, preguntas? Creo No, que por el momento no. Ok. Profe, no. Entonces yo un ratito les subo la actividad, les subo el Ujú. video y y ya se los pongo para que ustedes lo trabajen. Les voy a subir lo del trabajo final de esta. ya no lo subió. ¿Sí se lo subí? Sí. Ok. Si No gustan, no manches. incluyan este tema. Este lo podemos dejar para el siguiente. Ay, sí, porque ya se lo mandé. Exactamente. Ujú. Entonces, este para el siguiente, pero para que ya a partir de este punto sepan que inicia el siguiente parcial. Maestra, y con Vamos a seguir todos modos dando clases. Independiente de estas dificultades, pues tratar de estar ahí, aquí con ustedes. Ujú. ¿Vale, chicos? Sale. Pues entonces sigo en contacto y cualquier duda o pregunta ya me lo pueden hacer por WhatsApp. Ok. Entonces, bueno, chicos, Hasta la eh, próxima. bye, que estén muy bien. Gracias, igual. Bye.